¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noches sin Tregua y gracias por sintonizarnos una vez más. Pensemos en voz alta. La semana pasada hablábamos de las democracias en América Latina y cómo, a pesar de que Costa Rica se mantiene en el tercer lugar, siempre en el top de esas tres grandes democracias, ha ido perdiendo fuerza. Antes con calificaciones de 8,5, 9. Estábamos en tercero, en segundo, en primer lugar. Ahora tenemos calificaciones de nuestra democracia sobre 7 puntos, 7 puntos y medio. Hay una institución que viene fallando, uno de los poderes. Pues todos fallan, pero hay uno que viene fallando y en estas calificaciones nos afecta. Pero tal vez no le damos la importancia que requiere. La Corte Suprema de Justicia. Tal vez por su privacidad, por no estar tan imbuida en los medios de comunicación, pensamos que no pasa nada. Pero lo peor que le puede pasar a una democracia es que su justicia y el poder judicial empiece a fallar. Es más fácil corregir a la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo que a la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a hablar de las deficiencias que padece ese poder y ese órgano tan importante del Estado. Ya regresamos. En la introducción les dije que íbamos a hablar de la Corte, del Poder Judicial. Tal vez el bastión más fundamental de la democracia, el poder que no puede fallar. ¿A quién invité? A Juan Diego Castro, un buen amigo, abogado distinguido, quien hoy nos acompaña para hablar de este tema. Juan Diego, un placer que estés por acá. El placer es mío. Y bienvenido a... Y salud, Claudio. Salud, a Noches sin Tregua. Ya regresamos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted.
Don Juan Diego Castro, amigo, ¿usted recuerda hace cuánto no nos vemos? Hace 125 programas. Te puedo hablar de fechas, agosto del 2012. Exacto. Mi primer programa de Noches sin Tregua. 2 meses antes de que yo viviera la aventura más interesante en mi vida. Uh-huh. Yo lo recuerdo muy bien porque esa fecha de agosto representó el primer programa de Noches sin Tregua. Yo pensaba, o alguna gente me decía, yo no lo pensaba, alguna gente me decía que un programa de política desaparecía a los 3-6 meses. 4 temporadas ya. Qué bueno, 2012, felicidades. 2013, 2014. Sí, felicidades, felicidades. Esa ya desde que la gente le preocupa. Le preocupa el tema y quiere saber más de política. Yo le prometí a los televidentes en la presentación de que quería hablar de un poder que parece mentira, pero es el que menos se habla. El Poder Ejecutivo está siempre exhibido y la gente siempre está criticándolo o avalándolo, pero siempre hay una crítica. La Asamblea Legislativa, ni qué decir, ¿verdad? Expuesta siempre desde el plenario a toda la visibilidad de todos los medios y de todos los ciudadanos. La Corte, nunca vemos una reunión, una asamblea de los magistrados. Sabemos poco de los defectos, se cubren a veces los defectos de la Corte. Y vos hace algunos días, en un artículo interesantísimo que titulaste Justicia Caórdica, hablas de que hay un caos sistémico en la Corte. ¿Por qué? La Corte está envuelta en digamos, en un remolino. Está inmersa en un remolino de desánimo, de frustración. Está llena de excelentes jueces, de excelentes juezas que saben que no van a ascender, que tienen que guardar una actitud sumisa, una actitud casi que obliga a la genuflexión permanente frente a los magistrados y las magistradas. Para mí ese es el peor problema que tiene la Corte, una estructura vertical, una estructura medieval, con funcionarios que son vitalicios y perezosos, porque les da pereza jubilarse. Uh-huh. Es una pereza que tienen en las venas y una pereza jubilarse. Y yo pienso que ahí es donde empieza el caos y la crisis. No es saludable para la democracia y para la justicia que los magistrados duren tanto sin jubilarse. Yo diría que los magistrados, para empezar, deben ser juezas y jueces de carrera siempre. Me refiero a los magistrados de la actividad jurisdiccional normal, o sea, las primeras 3 salas de la Corte, porque la actividad constitucional es otro punto que tal vez te interese que abordemos. ahora. Por supuesto. Entonces, los magistrados se eligen cada 8 años y se reeligen vencidos esos periodos. Pero para no reelegirlos, la Constitución dice que se ocupa una mayoría calificada de 38 votos. Y ha habido casos en donde 36 se han opuesto. Por un pelo se salvan. Por 1, por 2 votos. La Constitución hay que modificarla, la Corte tiene que tener otra estructura y los magistrados tienen que ser electos de manera más clara. Y por eso insisto, a quienes les toca ocupar esas sillas en la mesa de herradura de la Corte Plena es a los jueces que han hecho una carrera impecable profesionalmente y una carrera absolutamente nítida desde el punto de vista ético. Esa posibilidad hay que dársela a jueces muy buenos, que se quedan hechos un puño porque los magistrados viejos no se quieren pensionar. O sepa Dios qué están esperando, porque también conocemos casos de jubilaciones recientes en donde ya toda la Corte decía que tal o cual magistrada, tal o cual magistrado se iba a ir a tal bufete. Entonces vea qué curioso, porque eso va provocando un desgaste institucional, un desgaste moral en toda la administración de justicia, porque dicen, bueno, este personaje, este funcionario que ocupó la magistratura,
ahora se va a un bufete grande y sale una tarjeta del bufete, con nosotros está el exfuncionario, la exfuncionaria tal. Inmediatamente ahí se está dando una competencia desleal con el resto de los abogados y de los bufetes. ¿Por qué, don Claudio? Por algo obvio. Si yo fui magistrado 20 años o 25 y me voy a un bufete, ese bufete lo que le está diciendo a la clientela es: vengan para acá porque este magistrado o esta magistrada dejó una red de influencias allá adentro. No hay otra explicación. Otra de las reformas que hay que hacer es que si los magistrados se van jubilados, por ejemplo, la viuda del finado expresidente de la Corte, el señor Mora Mora, quedó con una jubilación mensual de 9 millones de colones. 9 millones de colones. Hay magistrados que si en este momento se van con 8, 8 y medio y casi 9 millones de colones al mes. Bueno, no importa. La crisis del fondo de pensiones es otro tema que está pendiente y que los magistrados no quieren abrir a pesar de los señalamientos de la Superintendencia de Pensiones. Pero ¿qué pasa? Vamos viendo cómo se va provocando una situación de angustia, de incertidumbre, de frustración en los funcionarios que han hecho una carrera de 20 o 25 años. Si yo nunca voy a poder ser magistrado, porque para ser magistrado hay que ser político. Y es otra cosa que nuestra sociedad no comprende. Piensan que los magistrados que son elegidos políticamente, que más políticamente que los eligen 57 diputados, hacen lobby, participan de tienen actividades que privadas, moverse entre 57 curules. Yo diría que como este mantel, así sinuosamente, dando vueltas por todo lado. ¿Para qué? Porque tienen que hacer compromisos. No hay de otra, tienen que comprometerse. Los partidos escogen su magistrado. La Corte hasta hace pocos años tenía solo magistrados de Liberación y de la Unidad. Ya se habla de un magistrado de la Sala Cuarta desde hace tiempo electo que es del PAC o que era del PAC. ¿Quién? No sé si eso no es, pero sí la Corte dice perfectamente que el magistrado Paul Rueda es un magistrado del PAC. Extrañamente, porque el magistrado Rueda fue siempre del riñón de don Luis Fishman. Sí, claro, y llega por un acuerdo de liberación y la unidad. Pero él se menciona como el magistrado del PAC. Ahora, en Estados Unidos los grandes jueces de la Corte Suprema llegan siendo parte de algún partido, demócrata o republicano, y el mismo presidente de los Estados Unidos tiene potestad en algunos espacios de escogerlos. Pero el examen que se hace a lo interno del Congreso de los Estados Unidos es inmenso para saber hasta la talla del calzoncillo del magistrado o la magistrada. O de fustán. Del fustán también. Pero en el espacio de nuestra Asamblea Legislativa, lo que preocupa es que esa penetración sobre la investigación no es tan profunda y que también nuestros partidos políticos no llevan a la mejor gente a la Asamblea Legislativa, y entonces nada nos asegura de quienes van a llegar a la Corte, que van a ser escogidos por los diputados, sean de un requisito de excelencia mayúsculo de alguna gente de la Asamblea Legislativa que no tiene ni siquiera la capacidad para saber cuál es el apropiado. Usted habla de un problema de la democracia en la caída del sistema, en donde los partidos políticos y la cúspide de la Corte Suprema de Justicia están haciendo un aporte fundamental para el descrédito. La semana pasada hicimos aquí un programa sobre las democracias en América Latina de un estudio de la Konrad Adenauer, y resultaba, Juan Diego, que Costa Rica se mantiene como la tercera democracia de América Latina, pero ya su evaluación no es como antes de 9 puntos, sino que es de 7 y pico. O sea, nos mantenemos tercero porque los otros están peor. Porque los otros son peor y no mejoran. Pero vea qué curioso. Y, perdón, termino. Y la justicia, en ese informe, es uno de los temas que empiezan a debilitar esa percepción democrática. La cúpula judicial sostiene que nuestro poder judicial es el mejor de la región. Y bueno, llevémoslo al ámbito deportivo. ¿Sí? Nosotros tuvimos un
un repunte glorioso a nivel futbolístico. Pero veamos los otros deportes, o sea, ¿cómo vamos a comparar, no sé, a un atleta que lanza la bala con los atletas de la región? Comparémoslo con los atletas norteamericanos o con los atletas europeos o con los chinos o con los japoneses, y ahí vamos a ver nosotros de qué tamaño somos. Comparemos nuestra justicia con las justicias de los países del primer mundo. No me comparen a mí con un viejito más cacreco y más viejito que yo, porque yo le gano. Aquí es donde nos dicen, claro, estamos de terceros en evaluación de las democracias del subcontinente o del continente, pero todas se han ido desmoronando y la justicia nuestra se está desbarrancando por culpa, subrayo, por culpa, por responsabilidad de una cúpula judicial que no se quiere jubilar y que no tiene imaginación ni creatividad. No saben qué hacer. Eso es lo más grave. Vos hablás de que la magistrada presidente, ofrece pastelillos de apelaciones. ¿A qué te quieres referir con ese concepto? Es que cuando se dio una de las sentencias que más me han preocupado, en el caso de Jairo Mora, y se han seguido reiterando precisamente en ese tribunal sentencias vinculadas al crimen organizado donde quedan libres los delincuentes por errores en la cadena de custodia de la prueba. Bueno, la señora presidenta, que solo se comunica mediante comunicados de prensa, valga la redundancia, dice en uno de sus memoriales que las partes tienen el derecho de apelación si no están conformes con la sentencia. Entonces eso hizo, y obviamente, saltar en mi memoria la historia universal, y recuerdo aquella frase que se le atribuyó a una decapitada reina francesa cuando dijo que el pueblo tenía hambre, que el pueblo clamaba por pan, y ella dijo, ¿por qué no le dan pasteles? Entonces, si el pueblo está clamando por tortillas y por pan de justicia, ¿cómo la presidenta de la Corte nos ofrece gatos, cuñas y biscotelas y orejas de apelaciones? Cuando sabemos que esa apelación va a ser muy difícil, muy costosa y muy complicada. Entonces yo pienso que volvemos otra vez al siglo XVIII, donde el pueblo pide justicia y lo que nos dan son pastelitos de apelación o de casación. Y usted cállese porque así es el sistema. Bueno, eso también está resuelto por la historia. Cuando le ponen a don Alejandro Magno aquel nudo gordiano y le dice, si lo suelta usted es el hombre más poderoso, sacó la espada y lo partió en dos. La corte es un monstruo, la corte es un nudo gordiano que hay que abrirlo y enseñárselo al país y decirle, mire lo que está pasando. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web
Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Pero en ese miren lo que está pasando, a usted le ha tocado llevar la bandera. Yo no oigo a otros colegas suyos con la vehemencia que usted lo plantea. No sé si será por temor, qué sé yo, los abogados liberales, de que las decisiones que pasan por la Corte Suprema de Justicia pudieran tener alguna influencia negativa si los abogados se sacuden o se le rebelan a la Corte. En el caso tuyo no ha pasado. Sí, claro que ha pasado. Cuando los casos son míos directamente, no sé, por ejemplo, todo el problema que hubo con la mortual de papá, no me atravesaban el caballo, no me atravesaban los trenes, los buques, los muros, las montañas, y aún así salió. Cuando he tenido que ver pequeños asuntos relacionados conmigo, evidentemente se nota donde hay una instrucción, y es una instrucción muy sencilla, porque los jueces sí son nombrados, los jueces de tribunal son nombrados por la Corte Plena, son nombrados por los magistrados, y si yo critico a la cúpula, y en esto quiero ser claro, mi crítica va dirigida a la presidenta y al presidente. Yo no estoy criticando a los demás magistrados. Me parece que muchos ya se tienen que ir para la casa porque ya tienen que darle campo a más gente. Ese cuento que dice es que yo estoy enamorado del ministro de Justicia. Perdóneme, señor, o sea, perdóneme, usted tiene ya 30 años de estar ahí. Váyase, repose, dele campo a los jóvenes que se han preparado para hacer que la justicia no es vocación de servicio. No, eso yo diría que es una chochera. Es una chochera. Vea que el tras anterior presidente se fue de la corte y muy rápido partió a la eternidad, y el anterior lo tuvieron que sacar acostado. Hay algo que a mí personalmente me preocupa, y creo que al televidente todavía más. Vos decís y asegurás que el crimen organizado se ha metido al interno del Poder Judicial. Sí. ¿Qué elementos te hacen imaginar o evaluar esas circunstancias? No me lo imagino. Hay evidencias. Lo que pasa es que también hay otra falacia de la cúpula. En otro de los comunicados debería hacer un libro, sería como este vuelo el que haga doña Zarela con todos los comunicados que hace.
dice que los casos de funcionarios judiciales vinculados al crimen organizado son aislados. Entonces, pongamos un ejemplo de una epidemia. Si en el piso 8 o 9 de la corte, donde está la cúpula, hay un funcionario con ébola, pregunto, ¿hay ébola en el Poder Judicial o no hay ébola en el Poder Judicial? ¿Cuántas personas tienen que tener ébola para que haya ébola en el Poder Judicial? Si a un funcionario de la Fiscalía de Narcotráfico lo pescaron y lo condenaron por pasar la información al narco, si ha habido casos de jueces y de otros funcionarios que han descuidado la cadena de custodia, que no han hecho bien las investigaciones, pero nunca dicen cuáles fueron los policías, los fiscales o los jueces que hicieron mal la investigación. Porque en el fondo el estilo de la presidenta es el estilo del Poder Judicial. Todo está tapado. Todo está bien. Todo está bien. Y seguro Juan Diego Castro está loco porque es el único que dice que todo está mal. Y todo está mal. Yo no estoy diciendo que los jueces, insisto, los fiscales y los funcionarios de la Corte no sirvan. Tenemos un carro con todos los pistones y toda la parte interna del motor de oro, pero toda la carrocería, los aros y las llantas están podridas. Y cuando digo podridas no me refiero a corrupción, me refiero a que están viejas, están desquebrajados, se han cuarteado, no sirve, la estructura del Poder Judicial no sirve. Claro, cuando yo hago esas críticas y les enseño el impunómetro desde hace 6 o 7 años y les digo que de cada 100 denuncias por delitos solo se resuelven 10 y de esas 10 son 3 sentencias condenatorias, 3 sentencias absolutorias, 2 conciliaciones y 2 criterios fiscales, salen con un cuento y no pueden responder. Es que esas son unos análisis estadísticos incorrectos. Demuéstrelo. O sea, perdón, yo he lanzado el mensaje, he lanzado mi denuncia. Demuestren que no estoy diciendo la verdad. Pero vos hablas también en toda esa crítica de la privatización de la justicia y haces un análisis en donde decís que la privatización de la justicia, aparte que es cara, es un espacio que solo los empresarios o la gente poderosa puede tener acceso a ella. Ese concepto también me preocupa a mí de la privatización de la justicia. Yo por eso hablo de justicia caórdica. Caos y orden. Y tenemos que ante la inoperancia, la falta de creatividad y de imaginación de la cúpula judicial, la sociedad tiende a buscar una salida para resolver sus conflictos. Entonces, los empresarios, los banqueros, la gente que maneja mucho dinero, en sus contratos pone una cláusula compromisoria, una cláusula de arbitraje. Y eso va a ciertos centros de arbitraje que están vinculados con bufetes muy poderosos. Y usted ve la lista de árbitros y de bufetes y se va a dar cuenta que en este caso el abogado tal del bufete tal fue el árbitro designado por la junta directiva de ese centro de arbitraje, pero además otro de ese bufete es el abogado de la empresa tal y del otro bufete que tiene otro miembro en la junta directiva nombran los árbitros y se resuelven esos asuntos. Vea, Claudio, aquí hubo un caso que a mí me dio la señal total del desastre que hay en esta materia. Hace años, fue hace mucho tiempo, cuando estaba Alterra. Alterra se tiene que someter a un arbitraje. Y en un centrito de estos de arbitraje le cobran $500,000 por el arbitraje, de los cuales 50,000 son para el centro de arbitraje, que presta la mesita y la pizarrita y para la secretaria, $50,000. Y los otros 450,000 se dividen entre los 3 árbitros. Curiosamente, un ex magistrado, alguien que se ha hecho famoso en el arbitraje y otro señor que también trabajó en la corte. Reciben los papeles
y se declaran incompetentes para conocer del arbitraje y cada uno se llevó un cheque de $150,000. ¿Y quién decidió el arbitraje? Ellos mismos. Pero se declaran incompetentes. Nadie lo decidió. Ahí murió. Ahí murió y se echaron la plata a la bolsa. Entonces, el arbitraje tiene que ser revisado. El arbitraje no puede estar porque algunos bufetes muy poderosos quieren tener ahora jueces privados, que son ellos mismos. Y por eso, esa es otra explicación que yo le doy. Muy delicado. Pero eso es lo más grave que está pasando. Pero yo también le quiero decir otra cosa. Por eso es que los abogados de los bufetes grandes no critican a la corte jamás. No ve que a ellos les conviene que eso se caiga en pedazos porque están montando todo la privatización de la justicia a través de los centros de arbitraje, que no tienen el control que deberían tener. Me parece que eso no se puede privatizar. O sea, si aquí quieren privatizar la salud, la seguridad, las calles, lo que quieran. Pero la justicia pero además, el día que se privatice la justicia, esto es apague y vamos. por eso yo hacía la referencia de que los demás poderes pueden fallar en algún momento, pueden estar inclusive integrados por la gente menos idónea. Pero en el caso de la Corte es imposible imaginar ese escenario por todas las consecuencias que ello refiere, inclusive en el control de poderes como el Ejecutivo y el mismo Legislativo. Pero vea que esa justicia caórdica produce este efecto de encarecimiento, privatización y algunos cuestionamientos que hay que hacer y que hay que analizar. La Asamblea Legislativa debería investigar cómo se están haciendo los arbitrajes. Pero por otro lado, a nivel social, a nivel popular y a nivel mafioso, la justicia también se está aplicando de manera caórdica. Los ajusticiamientos, los linchamientos, porque no funciona el aparato judicial. Y el aparato judicial, cuando me hablan de estadísticas y me comparan con, comillas, los países de la región, yo les digo que a mí no me interesa cómo está la justicia en los países hermanos, que me interesa esta justicia. A mí no me interesa la salud de las demás personas, me interesa la mía, saber cómo estoy yo, cómo está mi país, qué está pasando. Esas son las cuentas que se deben dar con claridad. Ahora, y sin sesgos. Hay un tema que también no podemos dejar de lado. Los que no tienen los recursos y tienen el poder económico padecen más bien una espeluznante, llamad vos, lentitud en las decisiones de los juicios o de las grandes discusiones que se generan en la Corte. A lo largo de mi vida ahí se pierde la profesional, yo he visto el tema de la lentitud y la velocidad como un tema de corrupción. Y llevémoslo a las dos grandes tareas que desempeñamos los licenciados en Derecho, que nos incorporamos como abogados o que también nos convertimos en notarios, que aunque tengamos el mismo bagaje académico, son dos profesiones diferentes. El notario es un funcionario, o más bien es un profesional privado que desempeña una función pública que es la fe pública. El abogado es un profesional liberal que representa a sus clientes en los juicios o los asesora. Bueno, en el Registro Nacional, hace 20 años, cuando yo estuve ahí con la encomienda del presidente Figueres de investigar la corrupción y poner orden, y aquello era de casa de sustos, se pagaba por la rapidez. Entonces los bufetes grandes tenían registradores con Viper. Yo tengo un Viper guardado todavía, aquella cajita para los mensajes y con batería. Ni siquiera era por lobby, era ya... por Viper. Y tenían un sueldo fijo. Y usted veía a los muchachos registradores sacrificados ganándose en aquel tiempo, no sé, $250,000 y tenían un carro del año full extras en el parqueo. Pero ahí se pagaba porque se inscribieran rápido las escrituras. Eso ya no es así. Hay algunos pequeños casos, pero ya el registro ha evolucionado mucho. Si nos vamos a la abogacía, ahí es al revés. Los trucos y trampas de los abogados van para que la lentitud sea pagada.
Entonces, la gran corrupción del Poder Judicial no es que la lentitud es casualidad, es que se paga. Es forzada. Es que se paga con un chop suey, con un casao, con un cantonés o con un tiquete para ir a ver un equipo de fútbol al extranjero. Y el expediente se pierde. Nosotros tuvimos un caso en el juzgado penal de Jacú, de Garavito, en donde se robaron el expediente de un homicidio de un ingeniero y de una chiquita del tecnológico que había muerto en una motocicleta en un choque. Se lo robaron, se desapareció. Y en ese homicidio un juez que no quiso recibir a una señora gringuita que vino de testigo. Hubo un fiscal que pidió el sobreseimiento. Fuimos a un juicio y absolvieron. Y hasta ahora se negoció. Ahí está en el juicio. Yo le puedo también decir que hay casos en la Fiscalía de Fraudes en donde la fiscal adjunta, con una acusación firmada por una fiscal subalterna contra un abogado que hizo un fraude a su cliente porque se le dejó muchos cientos de miles de dólares, la fiscal adjunta le dijo, rompa la acusación y pide el sobreseimiento, y lo tengo certificado. O sea, ¿por qué es que los otros abogados no dicen nada? Hay mil razones. Yo sí lo digo porque yo no pago propinas, porque yo no pago favores, porque yo también puedo decirle de frente a la cúpula judicial dónde están los hechos de corrupción. Pero vos no te quedás en la simple denuncia. Haces propuestas interesantes sobre cambios en el Ministerio Público, en el OIJ. Coméntanos. El Poder Judicial de Costa Rica es un monstruo. Eso irritó a un exmagistrado, a quien le respondí en un periódico, y le dejé las cosas muy claras. Ese es el exmagistrado del jalón de mechas. Y es muy curioso porque ¿Cuál es ese magistrado? Cuando yo estuve en el gobierno, el magistrado Celedón, se refería muy mal al presidente. Entonces yo una vez le dije que se moderara porque no estaba bien que él hablara así. Pero vea qué vacilón, porque el destino es como una espiral. Tarde que temprano nos topamos de ida o de vuelta. Pues resulta que este señor decide irse con una amiga a dar otro de los temas que me encantaría que tocáramos, que es el tema de las consultorías internacionales de la argolla judicial. Eso es más grande que la cúpula. Entonces él va a dar una consultoría, una charla. Su esposa va a dejarlo al viejo salón diplomático. Por supuesto, todos los magistrados tienen carro oficial, chofer oficial. Van al salón diplomático, se toman un cafecito, ya don Ricardo se va a ir para la escalera de caracol que había para abordar el avión. Dejó a la esposa en el carro, la despidió. La esposa sospechaba que algo iba a pasar. Entonces le dice al chofer, ay, vea, Ricardo dejó este sobre, déjeme devolverlo. Y le dice al guarda ahí, a la encargada de... Parece que era una señora Maroto, Quirós Maroto, hija de don Sergio Quirós, una señora muy linda. Vea, que tengo que darle este sobre a Ricardo. Cuando sube va el señor magistrado del brazo de su amiga por la manga y la esposa la agarró en las mechas y la arrastró por el aeropuerto. Eso está documentado. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dije que era un monstruo, dije que era un monstruo porque ya es incontrolable. Es tan grande ese Poder Judicial que es el único Poder Judicial del mundo, el único, por dicha que somos un país pequeño, que tiene en su aparato, en su seno, en sala constitucional. Ningún Poder Judicial del mundo tiene sala constitucional, ninguno. Ni España, ni Francia, ni Guatemala. Uno de mis detractores dijo que la Corte Constitucional de Guatemala no funcionaba. No, pero dígame si el Consejo de Estado francés funciona y si el Tribunal Constitucional español funciona y no están en el Poder Judicial. Ese fue
el último chorro de la gotera que echó a perder el Poder Judicial. Demasiado poder concentrado en funcionarios vitalicios. El poder constitucional. Ellos son los sacerdotes que dice, y las sacerdotisas, que dice la Constitución. La Constitución no es lo que dice el papel. No, es lo que piensan ellos. La Constitución es lo que ellos dicen. Y vea que como van cambiando, la Constitución va cambiando. Es monstruoso, pero bueno. Tiene además, eso es inseguridad. Claro, tiene además el Ministerio Público. Único país del mundo que tiene el Ministerio Público. Estados Unidos, por ejemplo. El fiscal general de los Estados Unidos es el ministro de Justicia. Aquí no, Dios guarde, el Ministerio Público en el Poder Ejecutivo se corrompe, se politiza. Y es que porque esté en manos de 22 magistrados no se politiza. Por favor, si los señores magistrados... Pudiera que más. Claro, los señores magistrados no vienen elegidos por los ángeles del cielo. Vienen elegidos por políticos. La misma presidenta de la Corte tiene una afinidad familiar. Bueno, cuando la nombran, política. Su papá es diputado. Por favor, o sea, seamos claros. Bueno, Ministerio Público. Policía Judicial. Ningún poder judicial del mundo tiene una policía, que es la segunda policía. Y cuidado si no, con respeto para las demás policías, la policía más profesional, muchas gracias, y más calificada. Tiene lo más grave. Gracias. Bajo el mando del jefe de la Policía Judicial a los médicos forenses y a los peritos forenses. Entonces el señor director de la Policía Judicial, que tampoco se quiere jubilar, y debería hacerlo. Es un asilo de ancianos eso entonces. No, viera que no son tan viejos, lo que pasa es que les da pereza irse. Entonces son pensiones muy juveniles. Son pensiones juveniles de 4, 5, 6, 7, 8, 9 millones de pesos al mes, muy juveniles. Este señor es el jefe de los médicos forenses y el señor es un policía que estudió Derecho. Él es el jefe de los peritos químicos forenses, biólogos forenses, físicos forenses, ingenieros forenses. Entonces, cuando un policía judicial está en problemas, el mismo jefe del policía que está en problemas es el jefe de los peritos que van a dar el dictamen. Eso es malsano. ¿Dónde tendrían que estar los peritos y los médicos forenses? En un instituto de ciencias forenses fuera del Poder Judicial adscrito al Consejo Nacional de Rectores. Eso es científico. Nombrado por el CONARE, que sea aséptico, como un quirófano, como un templo. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares,
frente a la Rotonda de la Bandera. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Y al Ministerio Público lo querés mandar a la Defensoría de los No, el habitantes. Ministerio Público yo le daría una estructura igual, con las particularidades que tiene el Ministerio Público, a la Contraloría. Un ente donde el fiscal general y el fiscal adjunto son nombrados por la Asamblea Legislativa cada 8 años. Yo no tengo problema que los magistrados sean nombrados cada 8 años. Para mí deberían ser cada 5, se nombran 2 y si tienen 65... Es la defensa van pública jubilados. lo que vos querés mandar a La defensa pública la Defensoría debe de irse a la Defensoría de los Habitantes, que es eso me pareció muy bien. Claro, pero ahora están chillando. ¿Por qué? Porque se dan cosas tan irregulares como estas. Por ejemplo, yo tengo el expediente donde a un cuñado y a la esposa de un magistrado los defendía en un asunto un defensor público. El caso del otro ex magistrado lo defendió un defensor público. Que es que no tienen plata para pagar un abogado. ¿O era mejor el defensor público? Pero vea, hay ciudades grandes y pequeñas donde en la misma casa vive el juez penal, el fiscal y el defensor público. O sea, eso es sano para la justicia. Es sano para la justicia que de un momento a otro los fiscales se hacen jueces, los defensores se hacen jueces y aquello todo está revuelto. No es sano. No es sano. Lo que pasa es que también hay presupuestos que no se están gastando bien. Yo digo que lo único que no tiene la Corte Suprema de Justicia es la Fedefútbol y la Curia Metropolitana. Mire, Todavía. sí. Pero tratemos de meternos, Juan Diego, en otro espacio porque no puedo dejar que se vaya el programa. Sí que hablemos de política en general. ¿Cómo ves el país? ¿Está dentro de ese mismo caos que estás planteando que se ve en la Corte? La Corte está dentro del caos del país. Yo lo veo exactamente como una turbulencia donde estamos pasando y el Altísimo no nos deja que se caiga la nave.
porque a veces uno, Dios mío, ¿qué pasa? Que seguimos, qué maravilla. Un país tan lindo como este tiene situaciones que son, digamos, tragicómicas, de realismo mágico. Tenemos 7 provincias y 81 cantones, y sirven. Hay municipalidades que no saben gastar el presupuesto, o sea, imagínense, no saben gastar el presupuesto para hacer un puente por donde no saben hacerlo en muchas ocasiones. No saben ni hacer el presupuesto ni gastar el presupuesto. Tenemos 81 municipalidades, 7 provincias. ¿De qué sirven las provincias? ¿Qué tiene que ver? Para el número de la cédula, nada más. Sí, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Pérez Celedón, San Isidro General, con San José? Muy lejos. ¿Qué tiene que ver Corredores con Punta Arenas? ¿Qué tiene que ver San Carlos, Upala y Los Chiles con Alajuela? Y a mí me hace mucha gracia porque yo digo que viene un extranjero, sale de San José y entra a Cartago. ¿Sí? Y de repente cuando pasa por Pérez Celedón puede preguntar, ¿y dónde estamos? Le dicen San José otra vez. ¿Cómo? Nos estamos devolviendo. La distribución nuestra es terrible, ¿verdad? Pero es que vea que el gran problema, Claudio, de los magistrados es el gran problema de los partidos. Pues que ellos los escogieron. ¿Y cuál es el gran problema de los partidos políticos hoy? Que sus dirigentes no tienen imaginación ni creatividad, no se les ocurre nada para resolver los problemas del país. No se les ocurre nada. Y aquí los empresarios también tienen una responsabilidad muy interesante. Y es que a diferencia de democracias más avanzadas, en donde las empresas y los empresarios dicen, yo soy de este partido y aquí pongo mi plata, o yo soy de este otro, aquí los empresarios le apuestan a todos los caballos de la carrera de cintas para pegar alguna. Entonces, ¿cómo les van a reclamar? Ahora, en la administración pasada, vos fuiste muy crítico del gobierno de la presidenta Chinchilla. ¿En este estás un poquito más satisfecho o ves el mismo camino, ves la misma... No, es diferente y yo pienso que don Luis Guillermo es una buena persona, que es una persona honesta, que es una persona que no tiene, digamos, un juego oculto. Inclusive a mí me da la sensación que es un tanto ingenuo, que él no creyó que se iba a ganar la rifa y que no estaba preparado para tomar las decisiones que el país necesita. Con doña Laura la situación era muy diferente, ella estuvo metida en política, haciendo carrera, asesorada. Acuérdese aquellos debates de doña Laura donde llevaba un fichero como un cuaderno de vida para ver qué tenía que contestar. Por favor, Luis Guillermo no usa fichero. Me parece que es esa sensación ya no de turbulencia, sino como cuando el avión va tan rápido que uno no sabe si está volando o está detenido. Uno sabe para dónde va, qué está pasando. Siento que un gobierno no es solo obra del presidente, es obra de un equipo. Ya nosotros no estamos en la época de don Ricardo Jiménez o de don Ascensión Esquivel, que llegaban por ahí y eran 4 cosas y ponían un telegrama, el presidente no tiene familia. No, es muy complicado. Y lo más complicado es que los políticos no están, cuando digo políticos es lo mismo que partidos políticos, no están interesados en cambiar las leyes del juego. ¿Cuáles son las leyes? La forma en que se escogen los diputados. O sea, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a escoger los diputados en manada? La gente debe llegar a votar por los mejores hombres y las mejores mujeres de su circunscripción electoral con otro criterio. Manadas provinciales, repito, ¿qué tiene que ver San Carlos con Alajuela o Pérez Celedón con San José? Hay que cambiar el esquema del país. ¿Qué necesitamos? Yo no sé el número, no soy geógrafo, no soy sociólogo, pero necesitamos unas 12, 15 regiones. Yo inclusive hablaría de cabildos como los de la independencia, que permitan ir reduciendo el tamaño del Estado. ¿Y no ves posibilidades a futuro de algún redentor de la política nacional? Sí. Así veo. No, yo tengo claro quién es el redentor. Sí. El redentor es nuestro pueblo.
No hay otro redentor. El pueblo se va hartando. Y yo siento que dentro de todo este sistema caórdico, me encanta esa palabra, caos y orden, porque los seres humanos y las sociedades tendemos a organizarnos y a salir del caos. A mí el caos me fascina. Cuando yo estoy en un juicio, es aquel despelote que se está armando y después todo se empieza a poner muy claro y ¡pam! Decía Horacio Mejías, que en paz descanse, que cuando los jueces dictaban los fallos, el Espíritu Santo bajaba y los iluminaba. Y una vez perdí un pleito. Y le digo, Horacio, ¿qué pasó? Y dice, ya cambiaste de opinión, no bajó el Espíritu Santo. Claro que bajó, es que anoche me fui de fiesta y ahora estoy pagando el pecado. Pero bueno, el país se va dando cuenta que esto no funciona. Los 1.300.000 votos que sacó don Luis Guillermo no eran para don Luis Guillermo. No, era una rebelión. Eran hartos con la falta de creatividad y de imaginación de los políticos. O sea, basta ver... Pero en este gobierno no ve imaginación. No, nada, tampoco. No, yo estoy haciendo dos diferencias. Don Luis Guillermo es una excelente persona, es una persona honrada, es una persona buena. Pero perdón, puede vestirse de primera comunión, pero él no va a resolver los problemas, no va a poder. No puede. Está trabado, no tiene el equipo, no tiene los remos para hacer que este barco avance. Y no hay un grado de responsabilidad en proponerse uno para presidente sin tener un equipo, sin haber pensado antes en un plan. Yo no lo calificaría de irresponsabilidad. A mí me parece, como académico que es él pensaba sumar un renglón más en su hoja de vida de candidato. Y ahí sumó un libro. O sea, no esperaba que le llegara. No, para mí no, ni su equipo. Para mí no. Pero vea qué curioso, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Se ha perdido, todavía hay tiempo. Le pongo solo un ejemplo que es más pequeñito. En el gobierno anterior pusieron al señor Tijerino de ministro de Seguridad un año. Aquello fue el desastre total. Bueno, lograron cambiar el equipo y salir adelante. No es lo mismo un ministerio que un gobierno. Es un problema de equipo, es un problema de plan, es un problema de visión. Es más grave. ¿Cuál era el proyecto país, el proyecto nación que tenían estos muchachos para tomar el poder? Creo que lo tuvieron siendo PAC, pero creo que en el ejercicio ya de gobierno no son PAC. Entonces no hay proyecto. No, ya no. O sea, es que aquel pato, aquel armadillo, se revolvió y dio un ornitorrinco roji amarillo. Pero cuando uno le separa los pelos o las escamas, da muchos colores. Así es. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por habernos acompañado en Noches sin Tregua. A usted agradecerle la presencia, espero que el programa haya sido de su gusto. Recuerde que mañana martes se repite a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, y ya el miércoles a más tardar usted lo podrá disfrutar en YouTube. Los espero en 8 días con otro programa de las mismas calidades que les hemos brindado durante todo este tiempo. Gracias, nosotros nos quedamos en algo.